Miren, bueno, después les muestro después. Vamos para arriba, vamos, vamos, vamos. Empecemos a leer. Creo que Empecemos. esta es la única clase que entramos a las 6 igual. ¿Por qué? Creo que los otros se toman los 10 minutos del principio en vez del final. No seas hablador. Bueno, yo pensé que teníamos que ser tan... Bueno, bueno, no importa. No nos vamos a poner a comer el cuero de los otros. Nos vamos a dejar. Por ahí a lo mejor tienen alguna... Sí, estamos grabando, Nahuel, ¿eh? Ah, claro, sí. No, mejor lo vamos a sacar. Lo vamos a Uno se deshacer. olvida ahí nomás, profe, de las cámaras. No, ahora tenemos que distorsionarlo. Claro, sí, tenés razón. Bueno, esperen que estoy hasta grabar. Recording in progress. Bueno, arranquemos. Siguiendo con esto de las proposiciones y que ya habíamos trabajado, habíamos estado mirando cuáles eran las operaciones que admitían, ¿no es cierto?, entre proposiciones, en la conjunción, la disyunción, la implicación, el condicional, el bicondicional, las disyunciones excluyentes. Pasamos a lo que son esto de las leyes lógicas o tautologías. Que una tautología es una operación que es siempre verdadera, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones que la componen. Y es una contradicción siempre independiente, es falsa la contradicción, independientemente también de los valores que la componen. O sea, si vamos a demostrar, por ejemplo, una proposición que es una tautología es cuando, digamos, cuando, ay, se me fue alguien. Una tautología es como el análisis de una proposición que siempre va a ser verdadera, así se le llama, tautología. Y otras veces el análisis de la proposición pueden ser falsa y esa es una contradicción. Y son siempre verdaderas las tautologías o las contradicciones falsas independientemente de lo que digan las proposiciones, los valores de verdad de las proposiciones. Hay ciertas propiedades que cumplen esas leyes de lógica y bueno, acá están enunciadas. La primera o más simple se llama involución. Ustedes verán acá aparece el simbolito ese de las tres rayitas que indica equivalente. ¿Está bien? Entonces ahí lo que decimos es que el no P es equivalente a tener P. Eh, Son propiedades, ¿no? Como en las propiedades numéricas en el conjunto de los números. La idempotencia, que es esta propiedad que me dice si P y P equivale a P sola. O la otra, si P o P equivale también a P. Después, la otra propiedad que tenemos es la conmutativa, donde podemos hacer las equivalencias entre que P y Q es lo mismo, o es equivalente, perdón la expresión, a Q y P. Con la operación de conjunción. Con la operación de disyunción sería que P o Q es equivalente a Q o P. Perdón, se me fue. Ah. Después tenemos la propiedad asociativa a las proposiciones. Con la conjunción sería que si tengo P conjunción con Q o P y Q, entre paréntesis, y R, es lo mismo o equivalente a escribir P y entre paréntesis ahora asociar las otras dos, ¿no? Y lo mismo con la disyunción. Tengo P o Q entre paréntesis o R, que es equivalente a P o Q o R. Q o R entre paréntesis. O también podría ser
O No. sea, en vez de usar la P, usar la Q primero y la P con la R, Ah, ¿también sí, entraría? sí, 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 sí. Te permite asociar, ¿no? Eso es lo que te dice ahí. Después tenemos, bueno, la otra propiedad que es la distributiva. Como ustedes ven acá entran en juego la conjunción y la disyunción, ¿no? El I y el O. Entonces, cuando tenemos la conjunción en el paréntesis y la disyunción afuera del paréntesis, el que entra al paréntesis es el O. Sería el P-O-R I Q-O-R. No sé si se alcanza a entender eso de ahí. El O entraría al paréntesis asociando las dos proposiciones y el I quedaría como uniendo esas dos composición de proposiciones. Y lo mismo al revés, ¿no? Si tengo el O entre paréntesis y el I fuera del paréntesis, pasa lo mismo, ¿no? Eh, Al distribuir nos quedaría el I dentro de los paréntesis, el P-I-R, el P, el Q-O-I-R y el O fuera, uniendo o operando entre las dos composición de proposiciones. Ambas son equivalentes. Y una de las leyes, digamos que así más relevante o que más se trabajan, que es la ley de Morgan, o una de las leyes importantes, así como la distributiva, digamos, sería en la ley del conjunto de los números, acá sería la ley de Morgan, y que me dice que si yo niego una disyunción, o sea, no, P o Q es equivalente, acá se transforma el O por el I y quedan negando ambas proposiciones. Si está entre el paréntesis el operador O. Y si entre el paréntesis está el operador de conjunción, el I, lo que hace la negación es cambiar el operador por el O y quedan negando ambas proposiciones. No sé si se alcanzan a dar cuenta de eso. De, Sí, de la escritura, quiero decir, ¿no? Bueno, sí, sí. como estamos con tabla de verdad, ¿cómo se hace para demostrar estas equivalencias? Bueno, usando justamente tablas de verdad. En la próxima diapositiva, lo que se pide es demostrar la ley de Morgan y lo hacemos para el del segundo rectangulito rosado, en el que dice la negación del P y Q. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Bueno, ese es el que va a demostrar que esta expresión de la izquierda es equivalente a la expresión de la derecha. Entonces, usando tablas de verdad, ¿no? Otra vez le damos los valores, como son dos proposiciones P y Q, hay cuatro posibilidades, ¿no? Que ambas sean verdaderas, que una sea verdadera, la otra falsa, una falsa, la otra verdadera, ambas falsas. Hace primero la operación de la conjunción, porque es lo que me pide. Vamos a probar, vamos a hacer la tabla de verdad de la expresión, voy a decir así, de la proposición que está a la izquierda del simbolito de la equivalente. O sea que primero tengo que hacer P y Q, que sería la segunda, como está dividida así la tabla, la segunda tabla, y después la voy a negar. ¿Está bien? Entonces, P y Q es la conjunción, admite solo un valor de verdad cuando ambas son verdaderas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos un verdadero, todos los demás falsos, porque segunda fila hay un falso, por lo tanto es falso. Tercer fila hay un falso, falso y verdadero es falso, y en el último es falso. Se hace ahora la negación de esa operación, o sea que verdadero, falso, los tres falsos para abajo, los tres verdaderos, se cambia, ¿no? Bueno, ahora analiza el lado derecho de la proposición. Vamos a ver, para que sean equivalentes, me tiene que dar la misma tabla de verdad, tanto para esta operación como para esta operación.
Bueno, acá directamente escribe la negación del P porque ya está la negación del P acá al principio de la tabla, ¿no? Sería falso, falso, verdadero, verdadero. Y hace la negación del Q, que también ya está en la primera columnita acá. Sería esta de acá, ¿no? Ya está ahí. Entonces, niega esta que sería falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahora va a hacer la operación, hacer la tabla de verdad para la operación no P o no Q, usando estos dos, ¿no? Ahora, para esta, le voy a cambiar el colorcito. Para obtener esta tabla de verdad, lo que hace es analizar este con este, ¿no? Claro. Entonces, falso o falso, tenemos el o, ¿no? Falso, falso es falso, falso o verdadero es verdadero, verdadero, falso es verdadero, ambos verdadero es verdadero. Por lo tanto, llega a que justamente esta tabla de verdad y esta tabla de verdad me dan ambas iguales, por lo tanto, las expresiones son equivalentes, como dice ahí. ¿Sí? Ok. En general, todas las, si no estoy mal, todas las propiedades o proposiciones en realidad se van demostrando con tablitas de verdad. Bueno, bien, seguimos. Entonces, estas propiedades que por ahí las usamos, o bueno, hay que tenerlas en cuenta: involución y idempotencia, conmutativa asociativa, distributiva y la ley de Moore. Bueno, volvemos a retomar un poquito lo de los condicionales, como para tener en cuenta para los razonamientos. Tenemos que un condicional es una implicación, o que implicación, ¿no? Cuando tenemos esta expresión de acá, ¿no? Es una implicación o que P implica Q si el valor de verdad de dicho condicional, por la naturaleza de P y Q, es siempre verdad. Es decir, que toda la tabla no tendría que presentar la segunda fila para que esto fuera cierto, digamos. No tendría que haber una opción de una falsedad en la tabla de verdad, para que implique una a la otra, ¿está bien? Bueno, ahí por ejemplo dice: si hoy es lunes, entonces mañana es martes, y es el condicional de si P es lunes, ¿no es cierto? Si hoy es lunes, entonces mañana es martes. No se va a dar nunca el caso de que pase esta fila de ahí, digamos. Sí o sí, si hoy es lunes y mañana es martes, es falso, porque sabemos que realmente la proposición es que mañana es martes, ¿no? Es verdadera esa. Así que ese no se da ahí. Eso es una implicación. ¿Ingrid? Profe, o sea, como que siempre va a ser verdadero y verdadero. Ujú. Siempre y cuando hace esto y no se dé la segunda fila, ¿no? Y No las se otras, no se debería dar la segunda fila. Y las otras son todas verdaderas. ah, bien, gracias. Ahí está. Bueno, hay un poco, digamos, más detalladito, sería cuando el condicional es una implicación, se dice, o como se lee, que P es condición suficiente para que pase Q, o que Q se cumple si pasa P, digamos, ¿está bien? No borré ese circulito que quedó ahí. Igual en lo anterior que mostró, hay un Q que se cumple sin que se cumpla P, que sería la tercera línea. Claro, pero en Que es ese la caso, más confusa. Es la más confusa, sí. claro, pero el condicional te dice que
Si no pasa la primera, pero sí pasa la segunda, entonces sí es verdadera. ¿Viste? Porque no puede ser que la segunda pase sin que pase la primera. Entonces Mm, es verdadera eso. sí, Y Pero ahí sí. con el ejemplo de los días, profe, ¿cómo sería esa tercera línea? ¿Cómo? Con el ejemplo que veníamos usando de los días, esa tercera línea, ¿cómo sería? Si vos suponés que hoy no es lunes, pero mañana es martes, ¿está bien? Porque Sí, la falsedad de P sería que es falsa la proposición P, ¿no? Que hoy no sí, es lunes, pero mañana sí. es martes. Entonces no puede pasar eso, se tiene el condicional dice que es verdadera la proposición, porque no puede pasar que la primera sea falsa, pero sí sea verdadera la segunda. ¿Está bien? Ok, Tiene que ser lunes. ya. Tiene que ser lunes. Ahora, si no es Claro, porque lunes, entonces no implica. es martes, es verdadero eso. Claro, ¿Está porque de acuerdo? Sí. implica. O sea, no es un más, es implica, claro, tiene que. Ah, claro. ¿Es medio confuso el condicional? Sí, por ahí sí es medio confuso, es cierto. Pero bueno, no es que por ahí con ay, que me aparecen tantas cosas. Por ahí solamente con los ejemplos, o sería más hacer otros ejemplitos o probar otros ejemplitos eh, y tratar de entenderlo mejor, ¿está bien? La condición necesaria y suficiente, sí, muchas veces trae un poquito de confusión, eso es cierto, no es tan fácil. Eh, Estábamos aquí en la misma situación, se dice que Q es condición necesaria para P, o bien que se cumple P solo si se cumple Q. Y ahí, bueno, volvemos a los ejemplitos de estos matemáticos, ¿no es cierto? Dice, si el cuadrilátero ABC es un cuadrado, entonces es un rectángulo, ¿sí? Si pasa lo primero, entonces pasa lo segundo. Es suficiente para que se cumpla que es un rectángulo. Que sea un cuadrado es condición suficiente para que sea un rectángulo. Em, bueno, después, para que siempre tengamos en cuenta, ¿no es cierto? Eh, el condicional directo, que es el que siempre hemos estado trabajando hasta ahora, ¿no? El P entonces Q, que si pasa P, entonces pasa Q, digamos la expresión simbólica y la expresión escrita, digamos, en palabra, como lo traduciríamos. El condicional contra recíproco, que si no pasa Q, entonces no pasa P, y sus respectivas equivalencias, ¿no? Si no pasa Q y no pasa P, es equivalente a P entonces Q, o pasa P, entonces pasa Q. Nuevamente tenemos una equivalencia acá y para saber que si realmente son equivalentes hay que hacer las tablitas de verdad y si las tablas de verdad me dieran iguales, entonces quiere decir que se cumple la equivalencia, ¿no? Eh, lo mismo para la otra equivalencia. Si no pasa P, entonces no pasa Q, que es equivalente a que pase Q, entonces pasa P. Bueno, algunos ejemplitos muy sencillitos. Que dice, si cae nieve, entonces hace frío, identifica las dos proposiciones. Cae nieve es P, hace frío es Q, y entonces sería un P, entonces Q, y a lo que interpretamos como que es condición suficiente, pero no es necesario, ¿no? O sea, que caiga nieve es suficiente para que haga frío, ¿está bien? Pero no es necesario, ¿no? ¿Está bien? Y otro ejemplito también muy sencillo, si el patio está mojado, entonces llovió. Acá dice, se cumple Q, entonces P. Llovió, Entonces está mojado. bien. Y te dice que es condición necesaria,
pero que no es suficiente. Cabo, puede estar mojado, pero no llovió. Sería, ¿no? Sí, 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 exactamente. Sí, pero por ejemplo el de arriba. Igual, puede hacer frío, pero no cae nieve. Ujú, Ah, es que claro, lo deja. Pero dice, se cumple P, entonces ujú. Q. Es condición suficiente, Pero no necesario. pero no necesaria. Pero si Claro. cae nieve, hace frío, claro. Pero Claro, hace lo tenés que frío y pensar a la puede no caer inversa. nieve. ¿Puede hacer frío Claro, sin caer nieve? Sí, también. exacto. Pero yo lo veo al revés, claro. Pero P está primero. Sí. Dice, se cumple P, entonces Q. Ujú. Por Entonces eso dice que es suficiente. Pero Solamente no suficiente. necesaria. O sea, Es suficiente para... al ser suficiente, hace frío. Pero no es necesaria porque puede hacer frío sin caer nieve. Claro. Lo entiendo así yo, digo. Sí, 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 es así, muy bien. Sí, Lo que pero, me parece es pero la segunda. la de abajo se da vuelta, prof, y la de arriba no. Ajá, sí, Eso es lo la que de abajo veo. está dada vuelta. Ahí Claro, te pero te quiere dice, decir como que una sola no No, es no se da excluyente de la vuelta. otra. Q está a la izquierda y P a la derecha abajo. claro, te está diciendo ahí que Q es condición necesaria para que pase P, pero no suficiente. Ah, que sí, todo. Ah, ya, ya, ya. ¿Estamos? Igual, abajo de todo, les he pegado el link, ojalá lo puedan abrir. Yo lo pegué, no sé si lo habré pegado bien. Les pegué en la penúltima diapositiva, les pegué una bibliografía. No sé, ojalá lo puedan abrir. Yo, después prueben ahí. Es un libro donde les he puesto acá que la unidad 2 es de lógica, que está bastante explicadita, está linda, y va de la página 26 al 42. No sé si me va a pasar lo mismo que me pasó los otros días con el videíto, pero bueno, ustedes prueben ver si lo pueden abrir. Es un libro de álgebra y está bastante bien trabajado ahí la parte de lógica. Muchas de las cosas las saqué de ahí del libro, pero bueno, como es una diapositiva, fui escribiendo algunas cositas nada más, no escribí todo. Pero bueno, lo dejamos, es el libro que conseguí, no sé si estará bien o está mal, pero bueno, creo que está bastante entendible. Así que ustedes prueben después, así me dicen, si no, de otra manera, lo quise poner en el aula virtual, no me salió. Eh, ¿Ah? ¿Abre? Bueno, menos mal. Quise ponerlo en el aula virtual para que quedara ahí, pero la verdad que no sé cómo ponerlo. No me daba la opción de... Lo quise poner como un archivo y no, se me escapaba, no lo podía abrir, me mandaba a un drive y en el drive me pedía el acceso. Entonces, bueno, si, eh, ¿cómo, Mario? Perdón. Sí, bueno, Profe, pero no es la de la página 32, que es lógica. Se puso 26. 26 puse. Me parece que es la 32, dice capítulo 2, lógica. No, no, arranca en la 28 en realidad. ¿Están viendo ahí o no? Capítulo Sí, 2 lógica, arranca con proposiciones y ahí es la página 28. Bien, ahora lo corrijo entonces. Eh, no es Claro, del libro, del libro. pero del PDF es la 32. No, quise poner del libro yo ahí, no. Página del libro. Claro, porque inicialmente debe tener el índice y todo eso que no No, lo hay esta es la unidad 2 en el libro. La unidad 1 es de números complejos
Bueno, del PDF es la página 32, creo. Ah, bueno. Entonces Del libro 28. pongo 28 acá o 32. 28 a 42. Puse hasta el 42 porque es donde termina la unidad, pero en realidad la última parte, ustedes solamente lean la parte de teoría, porque la otra parte son actividades que no te había incluido, digamos. ¿Está bien? Le puse 28 ahí en la bibliografía, para que lo tengan desde ahí. Bueno, nos volvemos hacia arriba, entonces, la próxima diapositiva, otro ejemplito que cumple la condición de sí, solo sí, de condición necesaria y suficiente. Ambas cosas a la vez. ¿Está bien? Ambas cosas a la vez. Por ejemplo, 20 es un número par, sí, solo sí, 20 es divisible por 2. Pasa una cosa y pasa la otra, ambas. Por eso es condición necesaria y suficiente. Ambas cosas tienen que dar. Ahí dice, bueno, se cumple P. Si se cumple P, entonces pasa Q. Y si se cumple Q, entonces pasa P. Por eso es condición necesaria y suficiente. Y en realidad sería con la flechita, doble flechita, ¿no? Ida y vuelta. Sería el bicondicional, digamos, ¿no? El de ida y vuelta, el sí, solo sí. Bueno, y en la próxima, como así un resumen general de este condicional, está a la izquierda y a la derecha. A la izquierda dice P es una condición necesaria para Q, o es necesario que pase P para que pase Q, o diferentes formas de expresarlo, ¿no? Es obligatorio que pase P para que pase Q, o si no pasa P, entonces no pasa Q, o si pasa Q, entonces pasa P. ¿Está bien? Distintas maneras de P es condición suficiente para Q, o es suficiente que pase P para que pase Q, basta que pase P para que pase Q, o si pasa P, entonces pasa Q. Y bueno, y el bicondicional, que sí o sí la expresión simbólica es el P, sí, solo sí el Q. Eso más o menos sería como un resumito de toda esta interpretación de los condicionales, que sí, muchas veces por ahí es compleja la interpretación. Voy a tratar de buscar algunos ejemplitos más en todo caso, como para que tengamos en algún momento, podría ser una consultita, porque yo no les he puesto tantas actividades de condicional. He trabajado más con las tablas de verdad, pero por ahí a lo mejor en algún momentito hacemos, antes de que termine la unidad o antes de que llegamos al final con las actividades de entrega, por ahí a lo mejor podemos hacer un ejemplito, unos ejemplitos más para tratar de analizarlo y darnos cuenta de la condición suficiente, de la condición necesaria o de ambas condiciones. Espérenme que voy a conectarlo con. Bueno, otra de las operaciones sería la negación de un condicional o del condicional. Ahí están viendo ustedes que negar un condicional es transformar esa expresión en la conjunción entre P y la negación del, ¿no es cierto? Acá está simbólicamente, otra vez, la negación del condicional equivale a la conjunción de entre el P y el no Q. Y tenemos ahí la tablita de verdad, otra vez que demuestra, como hace ratito demostramos lo de la ley de Morgan, que son equivalentes, ¿no? Que sean equivalentes significa que tienen que tener la misma tabla de verdad. Y bueno, otra vez tenemos que asignamos los valores de verdad para cada una de las proposiciones P y Q,
negamos el Q, porque es lo que vamos a necesitar para la expresión de la derecha del equivalente. Entonces hacemos la tablita de verdad, P entonces Q. Recuerden que agarrar el lapicito. Hola. Hace primero esta operación y después la niega. Entonces, para hacer el P entonces Q, tengo que mirar primera columna, segunda columna. El P entonces Q es falso siempre y cuando el antecedente sea falso, verdadero, y el consecuente sea falso. Por lo tanto, acá tenemos verdadera la primera fila, falsa la segunda fila, verdadera la tercera fila y verdadera la cuarta fila. Y ahora hay que abrir la expresión de la izquierda. Al negarla, tenemos que, si tenemos verdadero, entonces va a ser falso. Si tenemos falso, va a ser verdadero. Si tenemos verdadero, va a ser falso. Y si tenemos verdadero, va a ser falso. 3 falsos, un verdadero. Ahora, para analizar hacer la tabla de verdad del operador que está a la derecha del equivalente, es con la conjunción. En la conjunción solamente es verdadero cuando ambas son verdaderas. Y otra vez miramos la primer columna con la tercer columna esta vez. Con la tercer columna. Entonces, la primera va a ser falsa porque una es verdadera y la otra es falsa. La segunda va a ser verdadera porque ambas son verdaderas. Esta con esta. La tercera fila, que es falso, falso, va a ser falso. Y la última fila es falso, verdadero, que va a ser falso. Y coinciden ambas tablas de verdad, ¿no? Tanto de la operación de la izquierda como la operación de la derecha, por lo tanto son equivalentes. Si no tuviéramos la misma tabla de verdad, no sería equivalente. Ahora, el ejemplo es un poco confuso. Acá me van a tirar con dardos. No, no, se entiende. Sería la segunda en la tabla, de verdad. O sea, Ujú. es falso el segundo, entonces da falso. ¿Qué les pasa que se van, entran, van, vienen, tienen dificultades de conectividad? Se salen, entran, salen un montón. Estamos cerca de los 30, me parece que están llegando. Ah, pero el Jonathan ha entrado, el Marcelo ya estaba y volvió a entrar. Me parece que alguno por ahí va fallando de... Están haciendo dos cursos a la vez, parece. Corta la luz, Ah, profe. A No, a mí Jonathan dice que tiene se me traba problemas. todo No, el no Zoom, digamos no quiero nada. iniciar. claro. Bueno, está bien, está bien. Bueno, y en el ejemplo acá, ven que dice, si 4 es un número par, entonces 4 es múltiplo de 2. Ese sería el, el condicional, ¿no? Si yo Verdadero. tengo que negar ese condicional y lo tengo que escribir exactamente como dice ahí el equivalente, ¿no? P y no Q. Al negar el condicional, lo tengo que expresar de la forma que dice ahí el lado derecho, digamos, ¿no? Equivale a escribir P y no Q. Y bueno, ¿cómo quedaría entonces? Voy a borrar. Verdadero, falso. Acá voy a borrar. Ya en falso. Yo tengo, me pide que niegue esta proposición de acá, ¿no? Esa de ahí. Pero veo que el P queda igual, ¿no es cierto? Y el que queda negado es el Q, ¿verdad? Porque acá, ahí cambia.
Entonces la proposición dice, si 4 es un número par, entonces 4 es múltiplo de 2. Ambas son verdaderas, ¿no? 4 es número par, entonces es verdadero, te digo, el condicional. Y la negación sería, 4 es un número par y 4 no es múltiplo de 2, me dice. ¿Qué pasó? ¿Acá, allá? Sí, decirle a tu papá, hijo. Ah, bueno, el Bruno que te ayude, hijo. Bueno, bueno, chao, chao. Perdón, perdón. Cuando tenés mucho, más de un niño, pasan estas cosas. Bueno, y la negación, dijimos, sería, Verdadero o falso. pero falso, claro. Verdadero y falso va a Da ser falso. falso. Muy bien. Bueno, borramos. Seguimos. Pero, eh, esto, profe, es esto. Sí, ¿Y esto? ¿Es esto? sí. No, no. Ah, Lo que porque acá está hay una entre negación, por eso le pregunto. es lo que está entre paréntesis, lo verdecito. Pero ¿y esto qué onda? Justamente, a vos te da esta expresión, ¿cierto? Si 4 es un número par, entonces 4 es múltiplo de 2. Eso es lo que sería esto. ¿Está bien? Sí, Solo eso de ahí. sí. Ahora te pide, digamos, a esto, digamos que lo vamos a poner así. Le vamos a hacer la negación. ¿Está bien? ¿A qué es equivalente esa expresión que está ahí? A lo que está Ahí acá, abajo. A la negación de la conjunción. a la negación del condicional. Estamos negando esta parte, la parte izquierda estamos negando. Claro, pero en esto, ok. Y Ahí, ese condicional se transformó en este I de ahí. ¿Está bien? la Pero conjunción. exacto. ¿Y qué niega? El Q. Quedaría P y no Q. Es medio confuso, pero bueno, digamos que. Y está demostrado ahí que son equivalentes. Mira, en esta tabla de verdad te dice que esto tiene la misma tabla de verdad que esto, por lo tanto lo que acabamos de escribir es lógico, digamos, está bien, es correcto, digamos, es equivalente. Ok. ¿Está bien? Estamos acá. Bueno, acá algunas equivalencias justamente importantes, o bueno, interesante o a tener en cuenta, digamos. La primera esta, ¿no? Que el condicional, yo no lo estoy negando acá, el P entonces Q equivale a no P o Q. Esto es digámosle, esto de acá es equivalente a escribir esto de acá. Lo de recién era no P, entonces Q. Estábamos haciendo la negación de un condicional, en eso cambia. Y se transformaba en una conjunción. ¿Está bien? Acá se transforma en una disyunción y se niega el P en este caso y no Q. Parecidas pero diferentes, ¿está bien? Acá tengo el condicional es equivalente a esto y la negación del condicional es equivalente a esto. No sé si me entiende, capaz que mucho ruido de palabras. No, no Lo sé. mismo, lo mismo que en la próxima, que P si solo si Q es equivalente a P, entonces Q y Q entonces P, o lo que es lo mismo, no P o Q y no Q o P. ¿Está bien? Y de la única manera de saber que es cierto es haciendo las tablas de verdad y viendo que sus tablas son iguales, ¿no? O son equivalentes. Y que las disyunciones exclusivas de P o Q
es equivalente a P o Q y no P o no Q. Eso para tener Disyunción exclusiva. No me acuerdo qué era eso. la que pasaba una o la otra. Ah, sí, ya está. No Ya ambas está. a la... Excluyente, perdón, excluyente, excluyente. A Sí, sí, ver, ya ahí está. está. Se me fueron los números, los Ya está, ya dibujitos. está. Sí, sí, ahora me acordé. Bueno, seguimos. Acá nos vamos a detener un poquito. Eso sería lo que tenemos que tener en cuenta de la parte de lógica de proposiciones, ¿no es cierto? Con sus respectivas operaciones, las propiedades y los equivalentes entre ellos, ¿no? Las proposiciones equivalentes entre ellos. Eso es lo que más hay que tener en cuenta. Y ahora pasamos a la parte de las funciones proposicionales que fueron las que vimos al principio, que era una función cuando había una variable, ¿verdad? Ujú. La variable tomaba un valor numérico, la proposición se convertía en una proposición, digamos. Esa función proposicional se convertía en una proposición. Bueno, acá escribí bastantito, porque bueno, yo más o menos, esto también lo van a encontrar ahí en la bibliografía, y casi varias de las cositas las saqué de ahí. Dice, una función proposicional de una variable x se convierte en proposición cuando asignamos a x un valor particular, es lo que estuvimos hablando al principio, ¿no es cierto? Las funciones proposicionales se denotan así de esta manera. P, P de X o Q de X o R de X o lo que sea. Entonces me pide ahora, en el ejemplito, me pide analizar la siguiente oración. Dice, si x al cuadrado es igual a 9, entonces x es igual a 3. Claramente no es una proposición. No podemos saber si es verdadero o falso eso. ¿Está bien? Va a depender del valor que tome la x. Claro. ¿Está bien? Entonces dice, si x es igual a 3, el condicional va a Será ser verdad. verdadero. Pero si x es igual a menos 3, va a ser falso. Porque me está diciendo que si x al cuadrado es 9, entonces x es 3, no menos 3. Pero Entonces, matemáticamente es correcto. sí, pero a mí me está diciendo que si x igual a 9, entonces x es igual a 3. No me dice puede ser x igual a 3 o x igual a menos 3. Yo tengo que ver lo que está escrito ahí. Mm, Si me hubiera dicho si x igual a 9, entonces x igual a menos 3, x al cuadrado igual a 9, entonces x igual a menos 3, para x igual a menos 3 sería verdadero, pero para x igual a 3 sería falso. Porque no estoy considerando ese caso. A mí me está diciendo que si x al cuadrado, entonces ujú. x igual a 3. Un solo valor me está permitiendo, ¿está bien? Me está dando la opción. ¿Se entiende eso o no? Sí, Pero sabemos matemáticamente lo que voy a decir, que un número elevado al cuadrado, ¿qué número elevado al cuadrado? ¿Qué números elevados al cuadrado me da 9? Y el 3 y el menos 3, eso es cierto. Pero acá solamente me considera, entonces me dice x igual a menos 3. Entonces dice, tenemos la función proposicional, esta que está acá, que es la que me dieron al principio. ¿Está bien? X igual al cuadrado, x al cuadrado igual a 9, entonces x igual a 3. Cuando le asignamos valores a x, la función S se va a convertir en una proposición. Y ahí recién podemos decidir su valor de verdad. Entonces, si P de 3 sería para x igual a 3, eso va a ser verdadero. Pero para menos 3 no va a ser verdadero, porque me dice, acá me va a dar verdadero, menos 3 igual a elevado al cuadrado es 9, pero entonces x no es 3, sino que es menos 3. claro. Por lo tanto, ahí
O sea, lo digamos. tendría que haber aclarado de poner menos x al cuadrado igual a... No, X, ahí habría que poner, por ejemplo, que para todo X, digamos, que pertenece al conjunto de los números enteros, por ejemplo. Pero el valor de verdad de esta proposición, al darle asignar el valor menos 3, en este caso es falso, porque me dice, entonces, X es igual a 3, y no es 3, es menos 3, lo que yo he puesto ahí. Por eso es falso. Y la última me dice, si P es 1, o P en 1, es una proposición verdadera. ¿Por qué? No, profe, colabore usted. Ah, se me quemaron los papeles. Colabore, profe, un poquito. Dice, si P en 1 es una proposición verdadera. ¿Por qué podrá ser verdadera? No tengo la más remota idea. ¿Qué Por la más que es eso? No, bueno, vieron que el condicional, ¿cuándo es verdadero? ¿Cuándo es falso únicamente? Ah, ¿Cuándo es falso el condicional? cuando el segundo es falso Cuando el primero es verdadero y y el el segundo es segundo falso. es falso, entonces esto es falso. Sí. ¿Está bien? Bueno, pero en este caso sería P El en 1, primero falso, bien, porque para segundo 1 verdadero. x al cuadrado no es 9, pero x es igual a 3, sí, porque 3 al cuadrado te da 9, esto es verdadero, entonces la proposición va a ser verdadera. Ah, Oh. no, pará. Sí, qué No, lío. me fui a la mierda. Porque entonces, Sí, pero ¿por y qué si menos pongo, 3? o Menos sea, 3 era teniendo en cuenta la falso. misma, perdón, ¿Estamos en el mismo caso o menos 3? sí, si No, tenemos porque acá, la misma línea, profe, de la tabla de verdad en cuenta con el -3, también me daría verdadero. no, porque Ah, acá, no, porque lo hacen el entonces. claro, le hacen el entonces, viste que dice Ah, esto. Uy, entonces. la puta. Sí, son medio feos estos, La puta madre. pero no he puesto ejercicios Profe, así, nos creo, tiene tan que feos. evaluar. Profe, no pensará tomar esto, ¿no? Que no. No, 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 no. no, no sea mala, por favor. Pero sí voy a preguntar cuándo es Sí, una profe. función proposicional y cuándo es una proposición. ¿Y cuándo es Yo les una voy a decir a mis proposición? compañeros que alguien más diga que no entiende, así no soy la única Yo no No, Yo yo entiendo. ya estoy tampoco más entendí, Bárbara, igual que perdido pide quédate que... tranquila. explicaciones. Acá me hice bola mal. Me canso de ser la burra. Me caso de ser la burra. ¿Qué voy a preguntar yo cuando tome el examen? ¿Cuándo es una función proposicional? Y ustedes tienen que saber la diferencia, ¿no? Y cuándo es una proposición. Y eso es justamente lo que acá está aclarado arriba, ¿no? Lo de la variable. Exacto. ¿Qué variable? Acuérdense de hacer esa pregunta, profe. ¿Ah? ¿Pero qué voy a decir yo? ¿Cuándo es una función proposicional? Cuando la expresión que tiene que va a contener Una variable. una variable. ¿Y cuándo Claro, se entonces, transforma esa función proposicional en una proposición? Cuando a esa variable se le da un valor. Un valor particular. Muy bien. Entonces ahí, ¿qué puedo sacar yo de cuando le dé el valor particular a esa función proposicional? ¿Qué puedo sacar de ahí? Si es verdad o no, con Si las es tablas. verdadera o es falsa. Bien. Eso es lo que a mí me interesa más que nada. Pero bueno, sí, bien, es cierto que estos ejemplos así son un poco confusos, justamente porque estamos analizando, ¿no? O sea, vuelvo a repetir. Cuando me pide analizar la proposición, asignándole un valor en particular, ¿no? Y saco un poquito las rayitas esas que he llevado por todos lados. La función proposicional dice x al cuadrado, si x al cuadrado es igual a 9, entonces x es igual a 3. Ahí es una función, pero si yo le doy el valor 3, va a ser verdadera, porque Sí, estoy diciendo que 3 al cuadrado es igual a 9, entonces x es 3. Entonces ahí sí es verdadero. En la otra opción acá abajo,
la segunda, perdón, dice si P en -3, ¿qué pasa ahí? Y pongo -3 al cuadrado. Me da verdadera y falsa la otra. Claro, porque ahí no me dice entonces X es -3. No, me está diciendo X es igual a 3. Es falso porque yo le di el valor -3 acá. Verdadero, Bueno, verdadero, hasta ahí 3. los mortales entendimos, pero ya cuando nos Falso fuimos al uno, esto, No, porque, entonces el razonamiento es falso. claro, cuando es 1, la que es falsa es la primera. O sea, x al cuadrado igual 3, eso es falso. Esto es Entonces, falso, x claro. igual 3, ¿Por eso se qué? mantiene. Claro, porque 1 a la 2 no es 9. ¿Está bien? ¿Está bien? 1 a la 2 no es 9. Claro. Claro. Pero no. x, Entonces, estás X, diciendo que ¿cuánto va a x vale ser? 3. X vale 3. Entonces, en la tablita de verdad, esta filita me estaba diciendo que el razonamiento es verdadero. Claro, puedo decir algo porque entonces Dale, a x ver. igual 3, x después del entonces, ahí no hay que cambiar el valor de x, porque ahí está diciendo que x vale 3. Donde se cambia el valor Claro, de x es en la primera parte de la proposición, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que es la sería... función proposicional que me dan. Yo tengo que analizar esa Ah, función que me dan. No tengo que cambiarle, como le está diciendo Abel, no tengo que cambiar. Eso no tengo es que una cambiar. afirmación. Entonces x igual a 3, eso no se puede cambiar. No, no se puede Por cambiar. eso la p menos 3 es falsa. Si hubiera sido al revés, que yo hubiera puesto acá x al cuadrado igual a 9. Lo voy a poner con el simbolito, chicos, así no me demoro. Entonces, x igual a -3. Si yo hubiera puesto esta función proposicional, ¿no es cierto? Si yo hubiera puesto esto, entonces, si analizo la primera hora, esa proposición va a ser falsa, porque yo estoy evaluando x al cuadrado igual a 9. ¿Se Sí, cortó? falso. ¿Se cortó? No, no, no se cortó, estaba Ah, escuchando. perdón, No, perdón. esa es la pregunta. Es falso, porque yo pongo 3 a la 2, ¿no es cierto? Es 9, pero x no es 3, sino que es -3. ¿Está bien? Sí. Es como que cambia el revés, digamos. Ahora analicé el revés. Esto de acá y esto para acá. En cambio, si yo pongo p -3, -3 al cuadrado sí es 9, entonces x es -3. Esta es verdadera. Sí, sí, es verdadera para los dos. Y el otro sigue siendo verdadero, por supuesto. ¿Está bien? Sí, difícil, ¿eh? Pero sí, Sí. Medio trambólico. Como es que cada vez jodido. que pienso que lo entiendo, me dice otra cosa y dejo de entender. Pero lo único que hice fue cambiar ahora, en vez de poner x igual a 3, vieron que puse x igual a -3 para que me diera diferente ahora el valor de verdad de las proposiciones, ¿no? O sea, si yo tomo p en 3, la primera, digamos, que está escrita acá, entonces va a ser p en 3 es igual a 9, perdón, x al cuadrado es igual a 9, es verdadero, pero es verdadero. Entonces, x igual a -3 Falso. es Es falso. falso. Claro. ¿Y por qué Entonces, hace? esto es falso. Primer razonamiento, falso. Ahora me voy al segundo, que dice p en -3. Bueno, -3 al cuadrado en 9 es verdadero. Entonces, x igual a -3 es verdadero, por lo tanto, Verdadero. este razonamiento va a ser verdadero. Y bueno, finalmente, el último es el mismo para ambos casos, ¿no? 1 al cuadrado igual a 9 es falso. Entonces, x es -3 es verdadero. Por lo tanto, el razonamiento es verdadero. Difícil. No lo sé, No, Ricky. costó. Es bravísima esta parte, sí. Perdón, pero bueno, está dentro de, No, no, está bien, está bien. perdón, pero está dentro de estas.
Y miren que a mí me ha costado esta parte, ¿eh? Así que me imagino ustedes. Bueno, pero bueno, lo importante sería esto, ¿no? Cuidado ahí cuando trabajemos con una función proposicional que no puedo darle el valor de verdad o falsedad. Sí, estoy lleno oscuro, no me doy cuenta. Si no tengo asignada un valor específico para la variable, ¿está bien? No es una proposición. Eso es lo que tengo que tener cuidado ahí. Si yo le asigno un valor, recién ahí es una proposición. Se cambiaría a una proposición. Bien, pasemos a lo que sigue. Dice, a partir de estas funciones proposicionales es posible obtener proposiciones mediante cuantificadores. Los cuantificadores determinan justamente estas proposiciones. Y nosotros vamos a trabajar estos dos que están acá, que uno tiene esta forma, a lo mejor alguna vez lo han visto, es como una B, como una A dada vuelta, a mí no me salió muy bonita, que se lee para todo X, y este de acá, que es como una E al revés, que significa existe un X. ¿Está bien? Acá para todo X es un cuantificador universal porque hace referencia a todos, y el existe un X existencial porque es para algunos valores determinados nada más. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, el de X al cuadrado igual a 9, entonces X igual a 3. Yo ahora, si yo cuantifico esa expresión, o sea, le pongo el para X, para todo X o el existe un X, va a cambiar la proposición. ¿Está bien? Entonces, yo digo, para todo X que pertenece a los enteros, lo único que he puesto son los cuantificadores. Fíjense, en la misma expresión, en la primera puse el para todo X y en el otro puse Existe un el existe X. Para todo X que pertenece a los enteros, la Z es el conjunto de números enteros, X al cuadrado igual a 9, entonces X es igual a 3. Es falsa. ¿Por qué? porque están los negativos también. También están los negativos. O sea que no es solamente X igual a 3, sino que también sería X Menos igual uno. a menos 3. O sea, habría dos valores, ¿verdad? ¿Están de acuerdo en eso? Que elevados al cuadrado me devuelven 9. Sí, Uh-huh. En cambio, sí. la segunda, fíjense, yo he puesto existe un X que pertenece a los enteros, tal que X al cuadrado igual a 9, entonces X igual a 3. Esa es verdadera, existe uno. Sí. Esto es más fácil. ¿Podría existir más? Sí, seguramente que existe más. El menos 3 Uno sería seguro. uno seguro. Bien, uno seguro. Bien. Entonces, a eso se le llaman cuantificadores. Solamente sirven para cuantificar, cambiar esas funciones proposicionales, ¿no es cierto? Y toman otra expresión y entonces uno puede, digamos, ayudarse con eso para entender más sobre la verdad o la falsedad de la... ¿Eh? Entonces, si en la segunda hubiéramos puesto -3, ¿también sería verdadera? Sí, sí. No, X en la igual a segunda menos no. 3, ¿no? En la segunda no. La de abajo. De En este abajo de no. acá. Existe un X, tal que X al cuadrado igual a 9, entonces X igual a menos 3. A una sola, sí. Una sola, sí, sí, una sola. Entiendo que dijo esa, una sola. Sí. Sí, Como sí. que estamos Ah, eligiendo, como existe una, pero no estamos especificando cuál. Entonces, por exacto. si quiere. Sí, es Sí, sí, correcto, sí, tenés razón. es correcto, sí, sí, sí. Yo entendí mal. Bien. A ver este ejemplito que este lo copié. Bueno, acá dice, acá toma una función proposicional, ¿verdad? ¿Por qué?
P de X igual, dos puntos, X es un número impar. Porque es una función proposicional. Lo que está escrito con verdecito, digamos. Porque es Y una porque le variable. está dando valor a una Que X es una variable. variable. Que X es una variable. Muy bien. Lo que hace abajo, en lo de rojito, es cuantificar. En las dos cuantifica, ¿no? En una cuantifica con el para todo y en el otro cuantifica con el existencial. Entonces, lo vamos a leer. Dice, para todo X que pertenece a los enteros, ¿me siguen ahí o no? Sí. Para todo, acá está la B está dada vuelta, ¿no es cierto? Sería para todo X que pertenece a los enteros, pasa que X es un número impar. ¿Está bien? Ujú. Pone el P de X, pero en realidad es X un número impar. Lo vuelvo a decir. Para todo X que pertenece a los enteros, para todos los números enteros, X es un número impar. ¿Es una proposición ahora? Sí. ¿Está bien? Pero es falso. Pero es falso, claro. Pero es falsa. Entonces lo que digo es para todo. Ahora yo le estoy dando, le puedo dar cualquier valor, lo que sea, ¿está bien? En cambio, la de abajo, que también es una proposición, tiene otro cuantificador que es este, que dice, existen números que pertenecen al conjunto de los números enteros, tales que X es un número impar. No es verdadero, claro. También es proposición y ese debe ser verdadero. Profe, no entiendo por qué son proposición las de rojo, las que están rojo y las que están moradas. Porque acá te está permitiendo a vos que le des un valor. Ah, claro, como cuando decimos Cuando vos decís para pertenece. todo X que pertenece, ya le podés dar un valor. Bien, 10, por ejemplo. Menos 8. Menos 21, ¿está bien? Vos le podés dar un valorcito. ok. ¿Y por qué es falso? ¿Qué? Sí, sí, ¿por qué es falso? Porque claro, toma en cuenta todo. Sí, sí. Todos. Todos A los todos números los enteros. números. Todos. Bueno, veamos cómo negar los cuantificadores. Esto capaz que les voy a hacer de cuantificadores. No, profe. Ni Les digo la entiendo verdad. todo lo que dicen ahí. Les digo la verdad que no recuerdo qué ejercicio les puse. Ya lo vamos a mirar. Si están muy feos, los vamos a cambiar. No recuerdo los ejercicios que puse de la parte de cuantificadores. Pero bueno, la idea es que ustedes puedan negar o aprender a negar un cuantificador, o sea, cambiarlo, ¿no? Bueno, a ver, ahí dice, para negar una función proposicional cuantificada universalmente, o sea, que tenga el para todo, se cambia el cuantificador en existencial y se niega la función proposicional. O sea, esta es mi función, esta es mi función proposicional. Para todo X que pertenece a un conjunto, recién era los enteros, bueno, acá le ponemos una letra para simbolizar cualquiera, pasa P de X. ¿Está bien? Acá tengo la proposición. Ahora yo quiero que la neguemos a esa proposición. Entonces lo que me pide es que lo tengo que cambiar del universal al existencial. O sea que de para todo X paso al existe un Y X que alguna que es. pertenece al conjunto, X, el conjunto tal, y se niega la proposición. Por ejemplo, recién era, a ver, ustedes que son, hagan la captura y traigan el ejemplito de recién, ese del número impar. ¿Cómo quedaría ahí? Todos los números. eh, Existe, lo voy a escribir, existe un número que pertenece a ese conjunto de los números enteros, tales que, Es que acá no es la pizarra, no sé si lo podemos pegar, pero no es impar. claro, estoy compartiendo qué tarada que soy. Bueno, ve, ya se me fueron los hilos. claro, no es que podemos hacer más que en todos lados. Claro, tal que decía que X era un número impar, ¿no? A ver, Claro.
X es un número impar, sí. X es un número impar. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Si la tengo que negar, No es un número impar. a ver, lapicito. Entonces, no X no es impar. Lo escribo con palabras porque es lo que es la proposición ahí, ¿no? Impar. Negué. Cambié el cuantificador y negué la proposición. ¿Está bien? Y lo mismo si vos tenés una función proposicional con un cuantificador existencial, ¿no es cierto? Como esto de acá, ¿no? Esto de acá, nada más. Existe un X que pertenece a un conjunto tal que P de X. Y yo ahora la quiero negar, entonces va a ser al revés de la otra. Cambiamos el cuantificador existencial por el universal que es para todo X, ¿no? Que Para todo pertenece X. al conjunto y niego la proposición. Si uso la misma de recién, acá voy a tener que poner para todo X que pertenece a ese conjunto particular, digamos A, entonces se cumple o tal que X no es impar. Escribo lo mismo porque era la misma, no es impar. Ay, qué difícil que es escribir acá. Bueno, Sí. ahí está. Pero esa era la idea, ¿no? Cambiar el cuantificador, eso, así se niega, digamos, cuantificador. Eso no es tan, creo que no es tan complicado. O sea, hay que negar la proposición, hay que tener cuidado cuando se niega, nada más. Digamos. Bueno, seguimos. Creo que abajito hay unos ejemplitos, no me acuerdo. Ahí dice ejemplo. Ejemplo. A ver qué es lo que he hecho. No me lo conté y no. La negación de todo Ustedes número. mírenlo que yo voy al baño, perdónenme. No, pará. Entonces X igual a 3. Alguien que lo lea. Arréglense, a ver. ¿Cómo lo escribamos? ¿Cómo No, sería? yo me voy al baño también. De eso Que sería, lo traduzca. Todos los números, todas las X, sería el segundo, me parece. todas las No, X. pará. Para todo X perteneciente a los enteros. Todo X perteneciente a enteros, X al cuadrado es igual a 9, entonces X igual a 3. La negación de eso tendría que ser, existe un X perteneciente a enteros, Oh, donde X al cuadrado eh, No sea 3. no sea 3, ¿no? El No, es igual a cuadrado, 3. a mí me confundo cuál es la que hay que negar, la X o el X al cuadrado, la X, claro. O sea, no sea 3. No, una de esas está bien. A mí me parece que es la tercera. Existe un X perteneciente a Z tal que X al cuadrado igual a 2. Ah, no, Y. No, es que Ah, son equivalentes las tres. La primera es una negación. Claro, La la primera primera es es una equivalente con la negación. segunda y la tercera. O sea, lo pero que la está escrito acá negación es vendría a ser equivalente a algo. negación. Sí, Entonces, es equivalente a que existe un número que no es XS. Acá estoy. ¿Cómo fue? ¿Está difícil? sí, bro. Sí. Lo que pasa es que la tercera dice Debatíamos Y. si las tres expresiones que están abajo son Es que equivalentes. Sí. la última dice que X no es igual a 3. Pero dice Está... Y. Dice pero tiene Y. el símbolo de que son equivalentes Es que adelante. dice, hay una conjunción en la Es última. distinto Por, de eso, me Sí, parece. porque cuando había una que era condicional, podés negar, o sea, la primera queda igual y negás la segunda. En este caso sería negar esta, que es X, o sea, voy a copiar lo que está diciendo el PQ es Ahí lo está. mismo que decir Rápido, P escribe. y no Q.
Sí, sí, sí. Qué que es rápido exactamente esto. escribe. ¿Cómo hace? Bien, sí, es eso lo que está diciendo el Robinson. ¿Se acuerdan que lo vimos hace rato, la negación del condicional? Sí, Bueno, si vos tenés esto, P entonces Q, la negación de esto que escribió el Robinson rapidísimo, no sé cómo hace. Bueno, uno de 30 va a Sería probar por lo menos. Tiene una tablet. Igual lo que me queda P duda y es no Q. esto de acá, porque esto sería o sea, sería la negación de condicional, que sería exactamente esto, ¿no? Claro, digamos que lo reescribe ahora porque vos tenés, la expresión es para todo X que pertenece a los enteros, tal que X al cuadrado es igual a 9, entonces X es igual a 3. Si yo lo voy a negar quiero negar toda esta expresión, ¿no? ujú, Todo esto, ¿no? Quiero negar toda la expresión ahí. Entonces, el para todo lo tengo que cambiar por quiero negar, acá lo estoy escribiendo, por eso puse el simbolito de negación adelante, como que estos, los corchetes, estos fueron los paréntesis, los corchetes estos de acá que puse ahí. claro, Entonces, escribí solamente, no lo empecé a negar. En el segundo renglón voy a negar. Entonces, existe un X que pertenece a los enteros, cambié el para todo por el existe, tal que no lo hice inmediatamente a la negación ahí, sino que volví a poner el no. adelante de la función. Negación. Claro, vieron que acá en la diapositiva anterior, cuando negamos el para todos, les dije que cambiábamos el cuantificador y se negaba la función, la proposición, el no P. Bueno, lo que hice Claro. fue ese paso en realidad. Ah, está bien. Le Ah, puse entiendo. la negación para negar, darles a entender que ahora iba a negar esto de acá. Ah, Estaba, ahora entendí. ahí es la misma expresión, no está negada. En el paso de abajo, volví a poner que es equivalente a que lo Claro, que dijo el Robinson. P, que sería x al cuadrado igual a 9, y el entonces cambia por el i, y se niega el q, que sería distinto, x distinto de 3. Eso es lo que hicimos. claro. ¿Sí? No, ahora entendí. Me había confundido esos dos equivalentes. Como que si lo hubiera hecho inmediatamente, tal vez, no, me parecía que hacerlo inmediatamente iba a ser más lío, por eso No, no, está bien, está bien, está bien. paso por paso. Ahora lo Pero no es entiendo que mejor. no es que uno lo tiene que hacer así siempre paso por paso, puede evitar tantos pasos, obviamente, ¿no? Tenemos el 6, Ay, falta Gisela, terminar. usted. Ah, sí, es un re fácil. Queda el Vamos 7. coreando ahí. En el 7 dice, en el ejercicio anterior hay una proposición equivalente a P, entonces Q. Bueno, ya la vieron recién en la diapositiva, pero para saber qué es equivalente hay que hacer la tablita de verdad y ver cuál de esas que están ahí en el 6 es equivalente, ¿está bien? En el 8 también, todo con tablitas de verdad. Hay que Tenemos hacer las a la F. demostraciones. Ujú. Pero las demostraciones, hay que demostrar que las tablas de verdad son equivalentes, también son las mismas, ¿sí? Así que Sí, tablas de verdad. 9. Construir otra vez las tablas de verdad correspondientes a esas proposiciones. Tablas de verdad. 10. Demostrar que también tablas de verdad. ¿Sí? 11. Escribir los condicionales recíproco, contrario y contrarrecíproco de los siguientes condicionales. Bueno, acá es que tengo que hacer P, entonces Q, ¿no? Si un número par es divisible por 3, entonces es múltiplo de 6. Después el recíproco. Si es múltiplo de 6, bueno, hay que escribirlo, ¿no? Hay que escribirlo a mano, a pulmón. Después el contrario Ah, y bueno, profe, el vamos viendo contrarrecíproco. a medida que lo vamos haciendo. De aquí a la Sí, semana que sí. viene. Verificar que los siguientes bicondicionales 12 son tautologías, también tablitas de verdad. Negar los siguientes condicionales. Y acá donde nos podemos demorar un chiquito. Lo que hicimos recién, en lo que acabamos de terminar recién. ¿Está bien? Nada más que no dice x al cuadrado, sino que dice x mayor que 5. No creo que haya problema. 14. Los circuitos.
14 y 15 circuitos. Bueno, eso no sé. Y acá 17, 16. Negar las siguientes proposiciones. Creo que eso no es tan difícil. Y el 17, Circuitos todavía no lo vemos, profe, están las últimas filminas. ahora vamos a entrar al circuito. Sí, señor. Y el 17, considerar las siguientes funciones proposicionales. PQR, convertirlas por medio de cuantificadores para todo y existe, y decir si las proposiciones son verdaderas o falsas cuando X pertenece a los enteros. Bueno, sí, yo creo que con los 3 días llegaríamos. Lo que más lleva tiempo son las tablitas de verdad, me parece. Armarlas, quiero decir. Salimos de acá. Nos vamos a la última diapositiva, que es lo de los circuitos. Esta capa que acá me duele un poco más la cabeza. Bueno, no sé cómo me va a ir. Y vamos, arranquemos con los circuitos lógicos. Bueno, ¿por qué se le llaman circuitos lógicos? Y porque, bueno, se asocian con los circuitos de corriente, ¿no? Justamente por el hecho de que el circuito de corriente puede pasar corriente o no puede pasar corriente. Y entonces asocian ese tipo de circuito, los circuitos lógicos, cuando es verdadero o es falso, digamos, ¿no es cierto? Es la asociación que se hace. Entonces, digamos que también una proposición se puede representar a través de un circuito lógico. Yo ahí otra vez les puse un conjunto de símbolos y operaciones que satisfacen las reglas de la lógica y simulan el comportamiento de un circuito eléctrico. Se puede asociar a un circuito, puede tener dos estados, abierto o cerrado, o de manera lógica si fuera verdadero o falso. Abierto, cerrado cuando no pasa corriente y abierto cuando pasa corriente. Bueno, la representación también, bueno, es más o menos así como lo que está acá, digamos. Si P es una proposición que es verdadera, el pasaje de corriente se representa de esta forma porque sería que es continuo, ¿está bien? Pasa corriente, no es que no pase, sino que pasa. Y en el caso de que fuera falso, hay una interrupción, entonces como que quedaría un poquito ahí abierto, que indica que se corta el paso de corriente. En realidad, esto sería cuando es verdadero y acá es cuando no hay un paso de corriente. ¿Está bien? Sí. Esas serían las dos posibilidades en los circuitos lógicos, ¿no? Verdadero cerrado, falso abierto. Y asociamos a estos circuitos lógicos justamente las operaciones que ya vimos anteriormente, ¿no? La de conjunción, que es un circuito en serie, digamos, uno al lado del otro, como en este caso, así, P y Q, que para que esto sea verdadero, por supuesto, tiene que haber el paso de corriente, tiene que ser, tiene que estar para los dos verdaderos, ¿no? Tendría que ser Claro. como en el caso de arriba. Se representan en serie, eso es lo que quiero decir. La conjunción se representa en serie. La disyunción se representa en paralelo, que puede pasar Claro, o por ahí o por acá. ¿Está bien? claro. Los otros circuitos que se asocian con los operadores son el condicional, que como ya vimos que el equivalente al condicional P entonces Q es no P o Q, que está en alguna de esas diapositivas de más arriba que ya vimos. Entonces, como es equivalente a un O, el circuito va a ser en paralelo. ¿Está bien? Entonces, no P o Q. Y el de la disyunción excluyente, que es un O, no puede pasar una a la otra, es equivalente a esta expresión que ustedes ven acá, que seguramente nos va a tocar demostrarla más en algún momentito. P o Q y no P o no Q.
Lo del paréntesis es un no, entonces va en un circuito en paralelo, como el dibujito acá. Claro, El no P o no Q, esta parte de acá, es el segundo circuito en paralelo, pero a su vez están en serie, uno al lado del otro, porque hay un I ahí. ¿Bien? claro. Se da ¿Bien? uno. Van en serie. Y esos serían los circuitos a tener en cuenta, ¿no? Representar gráficamente, ¿no? El, el de la conjunción, que es en serie, uno al lado del otro. El de la disyunción, que es en paralelo. El del condicional, que se transforma en un paralelo porque el condicional es equivalente a una disyunción. Y la disyunción excluyente, que son dos en paralelo a través de una conjunción, o sea que aparte de los dos paralelos, están en serie. En serie. ¿Mm? Bien. Y finalmente acá les puse un ejemplito, o dos, no sé, de que están representados nada más. ¿Por qué se me pasa tan rápido esta? Esta proposición, ¿no es cierto? P y Q o no Q. Bueno, el O este O de acá hace que tengan que pensar en que es en paralelo. ¿Está bien? No, sí, en paralelo, sí, sí, perdón. Paralelo. Y el I que está acá en serie. Claro, Entonces el P y Q es lo que está representado arriba. ¿Está bien? Como es sería la parte, digamos, esto de acá. Y el claro, O es en paralelo, no Q sería la parte de abajo. claro. Este circuito representa esta proposición que está ahí a la izquierda. Y al revés, ¿no? Acá tenemos un circuito y tenemos que expresar su proposición. Entonces, este P con esto me da la idea de que está en serie. Y a su vez, esto está en un paralelo, o sea que hay un Conjunción. O. Entonces sería P, P, I, Q o R. esto va a ir Q y entre R, paréntesis Q porque o R está están paralelos, pues. en paralelo. Eso entre paréntesis, ¿no es cierto? Porque es como que fuera, lo tendríamos que mirar como una única proposición ahí, pero en realidad son dos, ¿no? Por eso lo ponemos entre paralelos. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. no copie más ejemplos de estos, pero bueno. Eh, Es de lo ahí, mejorcito que hemos visto hoy. sí. Ay, es que la lógica, chicos, por favor. Si ustedes supieran lo que me ha hecho en la cabeza. En la última diapositiva, vuelvo a decir, les agregué el libro. Ahí, bueno, corregimos las páginas. No debe ser hasta la 42, estoy seguro que debe ser hasta la 38, capaz. Tendría que volverlo a mirar. Échenle un vistazo, échenle una leidita, marquen las consultas, por ahí a lo mejor leen por ahí y les ayuda más para comprenderlo. No creo que haya demasiado, no es un libro complicado, no es un libro complicado, por eso lo sugiero para que ustedes si tienen un tiempito, sé que están Esto es de abrumados. este mismo tema, profe, ¿no? Exacto, Sí, sí, mismo lógico. tema. Únicamente, seguramente lo vamos a usar para las próximas unidades. Yo sé que ustedes deben estar abrumados de tarea, pero eh, tampoco es para que se vuelvan locos, ¿no? Si no comprenden, lo dejamos y preguntamos en todo caso el martes y el miércoles cuando empecemos con la tarea. No les digo de empezar ahora o de continuar, porque a lo mejor no sé si tendrán ganas o no. Y como yo pedí irme 10 minutitos antes, eh, pero bueno, podemos para ahorrarnos usar estos 10 minutos que nos quedan. Son las y 42, ¿verdad? ¿O no? Sí, 8 Mm, minutos. 8 minutitos. Bueno, no sé. Ya tomé lista. Si quieren, seguimos con el ejercicio 6 que como dijo Bárbara, creo que quedan unos que no son tan difíciles, son bastante sencillos. Y es para No, hacer. profe, está bien. No, vamos, vamos, hagamos esos tres.
Claro, sí. Voy a dejar de compartir porque si no, no puedo hacer pizarra. Claro. Profe, ahí me Sí. quedó una duda pero creo que de los dibujitos, de los circuitos. ¿Qué te parece a vos, la Macarena? No, no sé. ¿Qué No sé si le pasó? con Macarena, a ver. Dale. No puede ser, Macarena. Perdón, la de la primera diapositiva donde aparece el primer dibujito. Sí. Ah, el Ahí, primer dibujito. primero. Ahí. Sí, Ah, la no. anterior. Ahí. Eh, no sé por qué P es como que está cerradito y después menos P abierto y después en todos los ejemplos de abajo están todos como abiertos. No sé si tiene que ver algo con, no sé. Simbólicamente, el que esté cerradito así como acá, significa que el paso de corriente es continuo, que hay, por eso dice pasaje de corriente. Si estuviera abierto, se supone que está interrumpida la corriente, ¿está bien? ¿Sí? Y este caso así es verdadero justamente cuando está de esta forma o falso cuando está ahí. La Sí, otra es una simbología, digamos que es una expresión nada más. No sabemos acá si es verdadero o es falso, digamos. Está simbolizado nada más. No estamos hablando de la verdad o falsedad de las proposiciones, ¿está bien? ah, bien. No, no es que estamos, en el caso de arriba, ahí te dice que cuando es verdad la proposición, quiere decir que el circuito sería todo lineal, digamos, ¿no es cierto? Que estaría cerradita, digamos. Pero Sí, en este caso solamente lo hemos representado, ¿viste? bien. No hemos representado, no hemos hablado sobre la verdad o falsedad de la proposición. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, No como estamos que diciendo, ah, esta es verdadera y esta es falsa. No, estamos escribiendo nada más la parte simbólica con un circuito, ¿sí? va a llegar como un momento cuando evaluemos y ahí recién lo vamos a escribir como verdadero o falso o no. No he visto, no están de esos considerados, solamente representar como un circuito una proposición o una proposición a un circuito. ¿Me entendés lo que quiero decir? Como el ejemplo que vimos al último, digamos. Acá, viste que acá vos te pides representar la proposición con un circuito y en el otro caso tenés el circuito y te pide que expreses la proposición. ¿Está bien? En ninguno de los dos casos habla de la verdad o falsedad de las proposiciones. Y creo que los ejercicios que están puestos en la guía me parece, ya no quiero meter la pata, pero me parece que no tienen. A ver, vamos, mira. Si no lo borramos, ya nomás. Acá ves que me dice dibujar los circuitos. Sí, Está bien que es el 14, ¿ves? Tenés unas proposiciones en forma simbólica y te pide que escribas, hagas el dibujito de cómo sería el circuito, ¿está bien? No sé si están viendo ahí. Y en el 15 tampoco te pide analizar verdad o falsedad de proposición, solamente que del circuito escribas la proposición. bien, ¿Estamos, Macarena? bien. Gracias. Ah, bien. Bueno, eh, estamos en el 6. Habíamos llegado al D. Ahora me acuerdo de sí, solo sí. ¿Quién va a tomar captura? Voy a dejar de compartir.